Bien, pues ¿os acordáis que el año pasado comenzamos a trabajar de una forma más detenida el capítulo 12 de Romanos? Y bueno, voy a hacer un repaso muy rápido y breve también de lo que hemos visto hasta ahora para refrescar la memoria, aunque creo que es un pasaje que hemos estudiado y se nos ha predicado y seguro que hemos leído muchas veces y que es muy conocido. Es un pasaje que nos habla acerca de los deberes cristianos, los deberes que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en la escuela del Señor, y en la escuela del Señor tenemos unos deberes. La vida cristiana es muy práctica, no tiene nada que ver con teorizar, es muy práctica. La vida del creyente tiene que ver con escuchar a Dios y obedecer a Dios. Y este pasaje de Romanos 12 precisamente habla de esto. Y empieza con los versículos de: por la misericordia de Dios tenemos que presentar nuestros cuerpos, nuestra vida como un sacrificio vivo. Pero no presentamos la naturaleza caída, sino esa naturaleza que ha sido renacida o nacida de nuevo, esa naturaleza que ahora vive, ha sido vivificada por el Espíritu de Cristo, y nuestra vida es lo que presentamos cada día como nuestro culto agradable al Señor. Y haciendo esto podremos no vivir conforme a la ley de este mundo, a los principios de este mundo, y caminando en la voluntad de Dios descubriremos cada día más que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque Dios es un Dios bueno, amén, y Él quiere revelar su voluntad a sus hijos, quiere revelar su propósito a cada uno de sus hijos. Y decía el apóstol Pablo que lo primero que tenemos que hacer una vez que hemos entregado o entregamos cada día nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestro caminar al Señor como parte de nuestra adoración, de nuestra ofrenda y de nuestro culto, y lo primero que dice es que ninguno, por la misericordia de Dios, que ninguno tengamos un concepto más alto de nosotros mismos de lo que debemos tener, sino que nos veamos no como inferiores, no como superiores, sino que nos veamos como Cristo nos ve, amén. Y viéndonos cada uno como el Señor nos ve, podremos ver a los demás también como el Señor ve a cada uno de sus hijos y de nuestros hermanos. Y hacer esto, dice la palabra, es pensar con cordura, con sabiduría, con inteligencia, con equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo, y en un cuerpo no hay un solo miembro, y no hay uno que hace la función de todos, ni uno es más importante que otro, sino que somos un cuerpo con diferentes miembros, todos miembros los unos de los otros, todos cohesionados, todos interdependientes y todos necesarios. Amén. Y vemos que da una serie que la encontramos también en 1 Corintios 12, un listado de dones o de capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo derrama en medio de su pueblo, es decir, de nuestras vidas. Habla de la profecía, del servicio, la enseñanza, la repartición, la exhortación, el presidir, la misericordia. Y una vez que termina este listado, vemos en el versículo 9, que ya entra directamente en un tema que al apóstol Pablo le encanta y que después en el capítulo 13 lo desarrolla en profundidad: el amor. Sois un cuerpo, somos un cuerpo, tenemos funciones, pero todo lo que somos y lo que hacemos tiene que hacerse en el amor de Cristo, amén. Y dice que ese amor tiene que ser sin fingimiento. ¿Por qué? Porque somos muy buenos fingiendo que amamos a los demás, y somos muy buenos fingiendo que amamos a Dios, Eso los fariseos, los religiosos, los legalistas lo hacen muy bien, aparentan amor. Y nosotros podemos hacerlo en muchos momentos de nuestra vida. Aparentamos que amamos a los demás, pero en realidad, si no es el amor de Cristo, no es un amor válido, porque es un amor mundano, es un amor carnal, es un amor emocional. Y el Señor nos dice a través de Pablo que el amor sea sin fingimiento, porque haciendo esto podremos aborrecer lo malo y abrazar, vivir en lo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Dice que nos amemos con amor fraternal, es decir, amor de hermanos. Hay diferentes tipos de amores. Está el amor entre un hombre y una mujer, está el amor entre un padre, una madre y sus hijos, está el amor filios o entre un amigo, está el amor ágape, ese amor fraternal, ese amor que nos une, no porque pensemos igual, no porque seamos iguales, no,
sino porque somos hijos e hijas de un mismo Padre que han recibido el mismo Espíritu en sus corazones, el Espíritu de Cristo. Amén. Y es un amor que nos obliga a amarnos y a caminar en unidad. A caminar en unidad. Habla de la honra. Y cuando habla de la honra dice prefiriéndoos unos a los otros y los otros a los unos. Es decir, en esta tendencia natural y en este siglo en el que vivimos, que cada vez es más ególatra, egoísta y hedonista, donde buscamos el placer y buscamos la recompensa, buscamos el premio, el Señor lo que nos dice es que aquellos que caminamos en el amor fraternal, buscamos siempre que nuestro hermano o nuestra hermana sea levantado antes que nosotros. Que nuestro hermano o nuestra hermana sea promovido antes que nosotros. Que nuestro hermano reciba honra antes que nosotros. Pero piensa una cosa, si hacemos esto, si yo lo hago contigo y tú lo haces conmigo, el Señor nos está bendiciendo mutuamente. Amén. Y seguía el pasaje en el versículo 11 diciendo que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo sin pereza, es decir, con diligencia, hacerlo con intencionalidad, hacerlo con un esfuerzo y con una dedicación. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo sirviendo al Señor. Y al Señor no se le puede servir de cualquier manera, ¿verdad? Al Señor hay que servirle con lo mejor, hay que entregarle la excelencia de lo que somos y de lo que tenemos, que además es lo que Él ha puesto en nosotros. Por lo tanto, no podemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu. ¿Y qué significa la palabra ferviente? Que hierve, que está ahí en ebullición. Es decir, que todo lo que hagamos para el Señor no sea con pesadez, ni hay como que no me gusta, y otra vez me toca a mí, y siempre soy yo. Hermano, hermana, gloria a Dios, porque siempre eres tú. Gloria a Dios que el Señor te ha escogido para servirlo y para servir a los demás. ¡Qué privilegio poder estar en la obra del Señor! ¡Qué privilegio que humanamente no valemos un duro! Y aún así el Señor nos ha escogido para hacer su obra. Y nos ha capacitado para que la hagamos bien. Y nos ha dado un nuevo corazón para que busquemos su gloria. ¡Qué bueno que siempre me toca a mí! Ojalá todo el mundo dijera, qué bien que siempre me toca a mí. Gloria al Señor. Y dice el siguiente pasaje, y entramos cerca ya de lo que vamos a compartir hoy, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. En la vida del creyente no hay nada que en esta tierra produzca esperanza. En tu vida y en mi vida no hay nada que aquí en esta vida te produzca esperanza para caminar la vida con Jesús como Dios quiere que la camines. ¿Por qué? Porque todo lo que en este mundo podemos vivir, a lo que podemos aspirar o podemos recibir, ¿vale? Puede producir una esperanza pasajera, puede producir un gozo pasajero, puede producir en nosotros una cierta emoción o bienestar o placer pasajero, efímero. Pero ¿qué es lo que produce esperanza en nosotros? ¿Qué es lo que realmente produce gozo? La esperanza que tenemos puesta en Cristo. En sus promesas, en su venida, en su cuidado, en su protección, en su amor, en su gracia, en su perdón. Hoy leí algo que vamos a compartir en el curso de Hombría al Máximo este fin de semana. ¿Sabéis? El hombre blanquea. ¿Por qué? Porque el hombre quiere arrepentirse pero sin confesar. Y el pecado que no ha sido confesado no es perdonado. Porque la Biblia enseña que para que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que arrepentirlos y tenemos que confesárselos a Dios. Y también a la persona a la que hemos ofendido, si hay un ofendido. La sabiduría de Dios saca al descubierto, manifiesta. En cambio, la sabiduría humana tapa, cubre. No, ya Dios sabe lo que hay en mi corazón. No, sí, pero el pecado, para ser perdonado, tiene que ser confesado después del arrepentimiento. El hombre blanquea, pero solo Dios perdona. Y qué gloriosa esperanza. Saber que para Dios no hay una lista negra de pecados más grandes, más pequeños. No. Para Dios, todo pecado del que nos arrepentimos y se lo confesamos en humildad es perdonado. Amén. Y eso nada, ni nadie nos lo puede dar en esta tierra. Así que participamos de todo esto que el Señor nos pide, gozosos en la esperanza. Dice que sufridos en la tribulación.
Las pruebas, las tribulaciones, las adversidades son parte de nuestra vida en la tierra y aún más como creyentes, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que tenemos una doble lucha contra la propia vida y además contra la corriente de este mundo que nos es contraria. ¿Y cómo podemos ser sufridos? ¿Cómo podemos ser perseverantes? ¿Cómo podemos decir, Señor, venga lo que venga, seguiré hacia adelante? Dice, constantes en la oración. Orad sin cesar, decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Orad todo el tiempo. Nunca dejéis de orar. Porque eso es lo que sostendrá vuestras vidas en medio de la prueba. Eso es lo que os mantendrá humildes cuando tengáis éxito en lo que hacéis. Y eso es lo que os permitirá caminar en el Espíritu y no conformaros a esta vida. Amén. Y fijaros, después de todo esto, ¿dónde va el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo? Versículo 13, que es lo que vamos a ver hoy. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Acordaros que, aunque todo esto es espiritual, pero estamos hablando de deberes, tareas que tenemos como creyentes, como cristianos. Pues dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Hermanos, hermanas, es muy importante, es fundamental que nunca abandonemos a nuestros hermanos que están en necesidad en un momento determinado. No podemos hacer como que no pasa nada ni mirar hacia otro lado. No podemos esperar que lo haga otro. Bueno, que lo hagan los pastores, que lo hagan los hermanos que tienen el don de misericordia. No. Esta es una tarea, es un deber espiritual que le corresponde a todo creyente nacido de nuevo. El nunca dejar abandonados a los hermanos que están en necesidad. Es más, la Biblia nos enseña que antes de pensar en las necesidades de los de afuera, debemos pensar en cubrir las necesidades de los de adentro. De hecho, dice en Gálatas 6:10, voy a leer la versión Dios habla hoy, dice, por eso siempre que podamos, hagamos bien a todos, y especialmente o primeramente a nuestros hermanos en la fe, o a los de la casa, a los de la familia de la fe. Entonces el Señor quiere que ministremos misericordia y gracia a todo el mundo, pero que empecemos por los de la casa. Amén. Y aquí tenemos que tener claro algo importante que es un mandato del Señor, y es que somos llamados a proveer para todo aquello que nuestros hermanos y hermanas en necesidad, en un momento puntual, valga la redundancia, necesitan. Ahora, importante, no aquello que ellos nos dicen que necesitan. Porque los que llevamos ya unos cuantos años en el Evangelio y llevamos unos cuantos tiros pegados, sabemos que hay hermanos y hermanas que son inmaduros en la fe y son inmaduros como personas y siempre están en necesidad. ¿Por qué? Porque viven desordenadamente y además piden para cosas que realmente no necesitan. Y como creyentes maduros, el Señor nos llama a estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, pero a proveer de aquello que realmente necesitan y no siempre aquello que nos piden. Porque algo que yo he experimentado como pastor, y mucho antes de ser pastor, cuando era un joven que servía en la iglesia, tristemente hay hermanos que a veces, por inmadurez, abusan de la generosidad de la iglesia. Y ven a la iglesia como un cajero automático o como una fuente inagotable de recursos para que ellos no hagan nada y se les dé siempre de todo. Recuerda esto, hermano, hermana, cuidamos a los de la casa, pero como somos hombres y mujeres maduros, que vivimos y caminamos ordenadamente delante del Señor, empezando por nuestras casas, sabemos cuáles son las necesidades de una casa, sabemos cuáles son las necesidades reales, porque muchas veces todos hemos necesitado la ayuda de otros. Tenemos la responsabilidad de proveer, pero no de aquello que la gente nos pide siempre, sino aquello que realmente necesitan. Y esto nos pasa como con los niños. Los niños piden siempre, ¿verdad? Tú a un niño le das un ordenador y dentro de 3 años quiere otro ordenador. Y dices tú, ¿pero por qué? Si todavía lo puedes usar. No, pero es que ha salido la última actualización. Bueno, niño, tú no necesitas otro ordenador. Tú necesitas usar el que tienes. No, pero es que mis amigos tienen... Bueno, da igual. Apáñate con lo que tienes o ahorra y te lo compras tú.
Pues eso pasa también en la familia de la fe. Y necesitamos ser maduros y responsables para que nosotros, cada uno, que somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado, los administremos correctamente. ¿Amén? Yo sé que esto a veces choca, porque creemos que tenemos que dar todo lo que la gente nos pide. No, no es así, no es así. Jesús no le daba a la gente lo que la gente le pedía. Jesús le daba lo que la gente necesitaba. Por eso, cuando se acerca a un ciego, ¿qué le pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Alguien puede decir, bueno, Jesús, vaya preguntita que haces. Dice, no, es que Jesús está apuntando al corazón del ciego. O sea, ¿realmente el ciego me va a pedir lo que necesita o me va a pedir otra cosa? Hay personas que vienen a la iglesia y piden dinero. Y yo le digo, no, te voy a dar comida y te voy a hablar con alguien para que te dé trabajo. No, pero mira, es que yo ahora no puedo trabajar. ¿Cómo que no puedes trabajar? ¿Será que no quieres trabajar? Yo te voy a dar comida y te voy a poner en contacto con alguien que te va a dar trabajo. No, pero es que ahora me viene mal trabajar. Hombre, claro, ¿y cuándo te va a venir bien, hijo? Pues cosas como esas pasan constantemente. Y debemos ser maduros, espirituales y responsables para nunca abandonar a nuestros hermanos, pero para hacer como Jesús. ¿Qué es lo que necesitas? Y lo que te necesitas, o lo que tú necesitas, la iglesia, todo lo que esté en su mano, lo va a proveer. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de todos y cada uno de forma individual. Somos administradores de los bienes y del tiempo que Dios nos da, y debemos siempre administrarlos ¿cómo? Con sabiduría y con equilibrio. ¿Amén? Con sabiduría y con equilibrio. Empezamos por los de la casa y después también por aquellos que en el mundo tienen necesidad y que acuden a nosotros. Debemos hacer todo lo posible que esté en nuestras manos, pero con sabiduría y con equilibrio. Y fijaros, y es donde quiero entrar un poco más en detenimiento, cuando habla de la segunda parte del versículo, la hospitalidad. La hospitalidad. Y para entender bien lo que Pablo está diciendo, tenemos que pensar que Pablo era judío. Y en el mundo oriental, y en el mundo judío, la hospitalidad no es una opción, es una obligación. Es una muestra no solamente de espiritualidad, es una muestra de buena educación, es una muestra de humanidad, es una muestra de que somos personas de bien. Somos personas de bien. Entonces, teniendo todo esto en mente, nos habla y dice, practicando la hospitalidad. Practicar la hospitalidad, queridos hermanos y hermanas, es una tarea súper importante en nuestra vida cristiana. Y si no lo estamos haciendo, dejadme decir que estamos fallando. No estamos siendo todo lo espirituales que deberíamos ser delante del Señor. Y no la hospitalidad cuando no queda otro remedio o cuando alguien está tirado en la calle. No. Deberíamos, de acuerdo a la Escritura, buscar oportunidades para practicar la hospitalidad. Es más, yo puedo afirmar que cuando un creyente no practica la hospitalidad, uno, o es porque es un egoísta, que lo quiere todo para él o para ella, o que es un inmaduro, que no ha entendido completamente las enseñanzas del Maestro. Una persona que vive centrada en sí mismo, en su mundo, en sus cosas, y que no quiere que nadie ni nada les controle, cambie de sitio, le altere su día a día y su estilo de vida. Pero además, el creyente o la creyente que no practica la hospitalidad, queridos hermanos, es alguien que desconoce las bendiciones de practicarla. ¿Saben? Y puedo hablarlo con autoridad. ¿Por qué? Porque Eloy y yo siempre hemos sido personas hospitalarias y seguimos siéndolo. A veces nos falta tiempo para ser hospitalarios. Nos gustaría tener más tiempo, pero dentro de la realidad que vivimos como pastores, lo procuramos practicarlo siempre. Pero es que yo he vivido en una familia con mis padres que con sus muchos defectos, pero mi casa estaba siempre llena de gente. Yo recuerdo mi casa llena de gente. Es más, en una ocasión recuerdo, tendría yo 8 o 9 años, acostarme por la noche y levantarme por la mañana, intentar abrir la puerta de mi cuarto y ver en el pasillo de mi casa colchones. Y ver un montón de gente durmiendo en el suelo. Bueno, intentar saltar entre los colchones y abrir la puerta del baño. Imposible. Había alguien que yo no conocía en el baño.
Bueno, voy caminando por el pasillo sorteando cuerpos inertes y me acerco a la habitación de mis padres, veo que están ahí durmiendo, digo, bueno, vale, no me he equivocado de casa, sigo estando en casa de mis padres. Entro en el salón, digo, pues mientras sale esa persona del baño, voy a ver la tele. Imposible, los sofás y el suelo del salón lleno de gente. Y voy a la habitación de mis hermanas, y sí, mis hermanas estaban ahí, pero también lleno de gente por todas partes. Bueno, en total, durante la noche, llegaron 13 personas a casa. Hermanos de una iglesia de Bilbao, conocidos de mis padres de toda la vida. Y por sorpresa dijeron, Miguel, estamos aquí, ¿dónde podemos ir a dormir? ¿Y mis padres qué dijeron? A ningún sitio, a nuestra casa. Y esto ha sido una constante. Niños y jóvenes y adolescentes y personas mayores y personas del pueblo, siempre, constantemente, siempre en mi casa. Por eso yo he visto a personas entregar su vida a Cristo, no en la iglesia, sino en el salón de mi casa. ¿Por qué? Porque las personas venían buscando un café, un rato de conversación, venían buscando unas palabras de consuelo y se encontraban con el Señor. Yo eso lo he vivido desde que soy pequeñito. Entonces sé cómo Dios bendice y cómo Dios sobreabunda en bendiciones a quienes practicamos la hospitalidad. De hecho, fijaros, Hebreos 13:12 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. Y sabéis, de entre todas las cualidades que a mí me bendicen en un creyente, una de las que más me bendicen es ver a un hombre, a una mujer, a una familia hospedadora. Una familia de creyentes o un creyente que hospeda. Eso me bendice muchísimo, porque veo el corazón de Jesús en esas personas. Fijaros, en la primera epístola del apóstol Pedro, él nos habla también de la hospitalidad entre los hermanos como una responsabilidad más dentro de la práctica espiritual de nuestra vida cristiana. Entre las diferentes áreas de responsabilidad cristiana o práctica cristiana, la hospitalidad es una de ellas. Y además Pedro, que era un pastor, un buen pastor que conocía a las ovejas, porque se tomó en serio lo que Jesús le dijo, pastorea, cuida de mis ovejas, cuida del rebaño. Pedro regula dicha práctica y lo hace para que se lleve a cabo de acuerdo a la voluntad del Señor, como agrada al Señor. Fijaros, dice en el versículo 9 del capítulo 4 de Primera de Pedro, Primera de Pedro 4, 9, dice, recibíos unos a otros en vuestras casas. Está hablando de la iglesia, de los hermanos. Pero dice que lo hagamos sin murmurar de nadie. Y me llamó la atención cuando leí esto y digo yo, ¿por qué Pedro está diciendo que nos recibamos unos a otros sin murmurar de nadie? Bueno, en primer lugar, porque cuando un hermano o una hermana te recibe en su casa, te está abriendo su mundo íntimo. Y a mí me ha pasado alguna vez de un hermano, no voy a decir el pecador, digo el pecado. Oye, pues mira, he estado en casa de fulanito y tal, no veas cómo tiene la casa, Quillo. Y digo, ¿a qué has ido? ¿A qué has ido? ¿A husmear y luego a criticar? No veas, Quillo, me puso el café y el café frío. Sí, estoy hablando de situaciones reales. O también pasa esto. Invitamos a alguien a comer y de repente gran parte de la conversación gira en torno a lo mal que predica el pastor, lo mal que canta el líder de alabanza, lo mal que me llevo con fulanita o con menganito, cómo me gustaría a mí que se hicieran las cosas en la iglesia y nunca me hacen caso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero saben, es que esto ya pasaba en el siglo I, esto ya pasaba entre los hermanos a los que Pedro pastoreaba. Por eso, guiado por el Espíritu Santo, dice, recibíos unos a otros, pero no os critiquéis, no murmuréis. ¿Por qué? Porque a veces en la intimidad de un hogar, de esas cuatro paredes, podemos tener la falsa percepción ¿de qué? De que nadie nos oye. Oye, lo que yo te cuento, que se quede aquí. Nunca nada de lo que hablamos entre cuatro paredes se queda entre esas cuatro paredes. ¿Saben por qué? Porque los ojos y los oídos del Señor siempre están atentos a cada palabra, a cada gesto.
a cada actitud del corazón. Y es importante que practiquemos la hospitalidad, pero que lo hagamos para glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que hagamos todas las cosas como para Él, como para el Señor. Entonces, cuando practicamos la hospitalidad, tiene que ser un acto, en primer lugar, para dar gloria a Dios, estando con nuestros hermanos, y en segundo lugar, para bendecir al hermano, a la hermana o a la familia que estamos recibiendo. Tiene un doble sentido. Damos gloria a Dios porque el Señor se alegra, se agrada cuando los hermanos estamos juntos en armonía y en comunión, pero a la vez estamos bendiciendo. Y en segundo lugar, ¿a quién hospedamos? ¿A quién hospedamos? ¿Sabéis? Jesús llamó la atención en una ocasión a un hombre porque detectó que la actitud de su corazón, a pesar de que estaba siendo hospedador, no era la correcta. El llamado del Señor es que seamos hospitalarios, pero que lo seamos con todos. Y no solo con los que nos caen bien o con aquellos que nos pueden devolver la invitación después. Es más, si seguimos el espíritu con el que Cristo vivió, debemos practicar la hospitalidad especialmente con aquellos que sabemos que no podrán devolvernos la invitación. Esto lo vemos en Lucas y en Mateo capítulo 5 y en Lucas capítulo 6. Dice capítulo 6 de Lucas, versículo 32 en adelante: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y en Lucas 14 dice así el Señor: dijo también al que le había convidado. Jesús estaba en una fiesta al que le habían invitado, o una cena, una comida, y le dijo a este hombre: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a invitar y seas por lo tanto recompensado. Más bien, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor? Podría parecer una contradicción, porque primero nos dice que busquemos la hospitalidad entre unos y otros, y ahora nos dice que no busquemos a los hermanos. No, lo que está diciendo el Señor, en el contexto en el que se encuentra en este capítulo 14 de Lucas, es que Jesús se ve sentado a la mesa de un gobernante, ¿vale? Podéis leerlo después con tranquilidad. Se ve sentado a la mesa de un gobernante y él observa qué tipos de personas están en esa mesa, qué tipo de personas hay en ese hogar. Él enseguida nota que quienes estaban con él a la mesa eran personas importantes, tal vez de influencia o ricas. Y Jesús no le dice a su anfitrión que no invite a sus amigos. Le dice que además de invitar a sus amigos, de los cuales puede recibir la invitación de vuelta, o tal vez era una persona, como era gobernante, estaba haciendo campaña política y sabía que Jesús era alguien influyente en una parte de la sociedad y quiso atraerlo hacia su terreno. Jesús no le dice: no invites a tus amigos. Dice: además de a ellos, que te pueden devolver la invitación, busca también el bendecir a aquellos que no te pueden devolver nada. Busca también el darle a aquellos que no te pueden devolver nada. Hospedar solo a personas de las que podemos obtener algún favor o beneficio desagrada al Señor. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo con la actitud correcta. Estamos buscando el favor de los hombres y por lo tanto ya no estamos buscando el favor de Dios. Y la palabra nos enseña que en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, debemos buscar, en primer lugar, el dar la gloria a Dios y que nuestra recompensa no sea humana, sino que nuestra recompensa venga del Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que toda obra, la Biblia así lo enseña, toda obra que hacemos, sea buena o mala, queda registrada en los cielos. Queda registrada. El Señor ve todo lo que hacemos. Y no para condenarnos, porque seremos juzgados para salvación, pero seremos juzgados por nuestras obras.
porque la fe ya nos ha salvado, ya nos ha justificado. Si lo que hacemos en la tierra, si hospedamos para recibir algo a cambio, ya hemos recibido nuestra recompensa. No debemos esperar absolutamente nada para el Señor. Si cuando hacemos algo para el Señor, un servicio, un ministerio, una obra, si un predicador, ¿no?, que es lo más goloso, o un músico, termina su tiempo de ministración al Señor y a la iglesia, y lo que espera es que la gente le diga: ¡wow, qué buena palabra! ¡Qué bien predicas, hermana, hermano! ¡Qué bien canta, qué bien ministras! ¿Cómo nos llevas a adoración? Si la persona que espera eso tiene esa intención en su corazón, esa persona ya ha recibido toda su recompensa, no le queda absolutamente nada más de parte del Señor. Así de sencillo. De hecho, fijaros lo que dice la palabra del Señor. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia, es decir, buenas obras delante de los hombres, para ser vistos de ellos, es decir, para obtener reconocimiento y promoción. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, es decir, ayudes al necesitado, no hagas tocar trompeta delante de ti, es decir, no lo proclames a los cuatro vientos lo que has hecho por el necesitado, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, y es una recompensa terrenal y no celestial. La recompensa, hermanos, el reconocimiento o la aceptación humana son premios fugaces y perecederos a los que no debemos aspirar y no debemos perseguir. Debemos aspirar a lo que el Señor nos da, porque eso es eterno y no perece. Si tenemos el favor de los hombres y no tenemos el favor de Dios, no tenemos nada. Pero si tenemos el favor de Dios, aun no teniendo el favor de los hombres, lo tenemos absolutamente todo. Jesús no vivió con el favor de una gran parte de la gente que lo escuchó y que lo vio. Pero él tenía el favor de Dios, él era el favorecido de Dios. Y lo obtuvo todo lo que él deseaba y para todo lo que él vino a la tierra, porque tenía el favor de Dios. Así que, hermanos, hermanas, sea que hospedamos a ricos y personas influyentes, como también debemos hacerlo, o a los pobres y necesitados, debemos hacerlo siempre, como hemos leído en el pasaje anterior, por amor a todos, y nunca para esperar nada a cambio. Pero debemos ser hospitalarios. La Biblia nos enseña que debemos ser hospitalarios. Podemos predicar muchas cosas y saber mucho de teología y tener experiencia en el ministerio, pero si no somos aptos para estas pequeñas cosas que nadie ve, que ocurren durante la semana en la intimidad de un hogar, en las relaciones comunes entre hermanos, nuestro mensaje está vacío. Está vacío. El Evangelio es práctico, es muy práctico, es extremadamente práctico. Y ¿saben? Yo no hospedo a todo el mundo esperando que alguno sea un ángel, pero a todo el que puedo hospedar, lo hospedo. En primer lugar, porque es un mandamiento del Señor. En segundo lugar, porque si en algo puedo bendecir, quiero bendecir. En tercer lugar, porque me bendice hospedar. Y en cuarto lugar, porque, oye, quién sabe si es un ángel o un profeta, y en el cielo recibiré la recompensa de ángel o de profeta. Eso no lo sabemos aquí, lo sabremos en el cielo. Pero que nuestra recompensa sea siempre la que Dios tiene para nosotros. ¿Sabéis? Por amor, Jesús nos acogió en su familia. Él nos amó primero y nos acogió en su casa, nos acogió en su familia. Así que, como dice Primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Y amar es hospedar. Amar es acoger. Amar es abrir las puertas de nuestra casa. No solo a nuestros amigos y colegas, la gente que nos cae bien, con la que estamos a gusto, a ellos sí, pero también a aquellos que sabemos que no nos van a poder devolver la invitación. Aquellos que tal vez no tienen nada, aquellos que no se lo esperan, pero aquellos que lo necesitan y que son dignos de ello, como también tú un día fuiste hospedado y estás siendo a veces hospedado en casa de otros.
No porque te lo merezcas ni seas la mejor lechuga de la huerta, sino porque un hermano tuyo, una hermana tuya está siendo obediente al llamado del Señor y te está bendiciendo porque sabe que hay bendición en ello. Amén. Y lo hacemos como para el Señor, amando.